estudiante Edgar Fernando Uribe Pavón de la Universidad del SINU, Extensión Bogotá, séptimo semestre de la carrera de Derecho. Para el día de hoy vamos a ver el tema los auxiliares de la justicia. ¿Cómo se clasifican los auxiliares de la justicia? ¿Cuáles son las funciones y definiciones para la correcta administración de la justicia? Y por último veremos la sentencia T 954 del 2006 y la sentencia C 083 del 2014. Verificando el Código General del Proceso, en su artículo 47, podemos ver una clara definición sobre los auxiliares de la justicia. Son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas e imparciales con una conducta intachable y con una excelente reputación. ¿Cómo se clasifican los auxiliares de la justicia? Claro que sí, se clasifican en curadores al lite, secuestres, partidores, liquidadores, síndicos, intérpretes, traductores y por último los peritos. ¿Qué se requiere para que estos auxiliares de la justicia que acabé de mencionar puedan realizar correctamente su oficio o lo que se le ha sido encomendado por el juez? Claro, se requieren de tres cosas. Primero, la idoneidad y experiencia respecto a la materia. Segundo, la garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Y por último, tener la tarjeta profesional actualizada. ¿Quiénes son los traductores? Los traductores son aquellas personas que tienen amplio conocimiento en idiomas. Los intérpretes, de igual forma, son aquellas personas que tienen amplio conocimiento y son profesionales en el tema de idiomas. El secuestre son aquellos funcionarios públicos que administran un bien que les ha sido otorgado bajo mando y administración por un juez. El secuestro es a quien se le encarga tenerlos bajo su custodia hasta que se decida a quién se va a restituir. El curador ad litem. ¿Quién es el curador ad litem? El curador ad litem es aquella persona que está encargada de la defensa de la parte, que por alguna circunstancia no pueden concurrir al proceso o cuando sea un incapaz o por dicha circunstancia que no pueda asumir su defensa. ¿Cuáles son los partidores? Los partidores son aquellas personas que hacen la división de los bienes muebles y muebles hereditarios. ¿Quiénes son los síndicos? Los síndicos son aquellas personas que se encargan de guardar y administrar la masa de los muebles y de los bienes muebles y muebles cuando se encuentran en quiebra. El perito, verificando el artículo 226 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, la procedencia dice que la prueba pericial es procedente para verificar los hechos que le interesan al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. ¿Cuáles son las funciones del secuestre? Si verificamos en el Código General del Proceso, dice que las funciones del secuestre como depositario, la custodia de los bienes que se le entreguen y se trata de la empresa o bienes productivos de renta, bajo su responsabilidad y con previa autorización judicial, podrá designar los dependientes que requieran para el buen desempeño del cargo y originarles funciones. La retribución deberá ser autorizada por el juez. Verificando el artículo 50 del Código General del Proceso, podemos ver la exclusión de la lista de los auxiliares de la justicia. Aparecen 10 situaciones donde se debe excluir de la lista a los auxiliares de la justicia. En primero son a quienes por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por los delitos contra la administración de la justicia o la administración pública o sancionados por la sala jurisdiccional. Segundo, a quienes se le haya entregado a ejercer un cargo oficial. Tercero, a quienes se le haya suspendido o cancelado su tarjeta profesional. A quienes se ausenten definitivamente del respectivo distrito judicial. A las personas jurídicas que se disuelvan. A quienes como secuestres o liquidadores o administradores de los bienes no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión o depositado los dineros habidos a órdenes del despacho judicial o cubierto el saldo a su cargo.
o reintegrado los bienes que se le hayan confiado o lo hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les haya responsable de su administración negligente. A quienes se le hayan realizado a cabalidad las actividades encomendadas o no hayan cumplido con el encargo en el término otorgado. A quienes sin causa justificada rehúsen la aceptación del cargo o no asistan a la diligencia para lo que le fueron designadas. Y décimo y último, hay quienes hayan convenido, solicitado o recibido indebidamente la retribución de alguna de las partes. En el artículo 51 del Código General del Proceso aparece la custodia de los bienes y dineros. Los auxiliares de la justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en dinero o reciban en dinero el resultado de enajenación de los bienes o de sus frutos constituirán inmediatamente el certificado del depósito a órdenes del juzgado. Dando continuidad a la sentencia 083 del 2014 impuesta por el señor Giovanni Ramírez Arias el día 12 de febrero del 2014, estamos viendo que este señor demanda la inconstitucionalidad del artículo 48, numeral 7 de la ley 1564 del Código General del Proceso, ya que en este está burlando el señor relacionó anteriormente que se está violando el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo. En dos figuras, una que es el curador ad litem y otra que es el defensor de oficio. Efectivamente acá, aquí la sala de la Corte Constitucional hace un análisis muy riguroso como tal, si efectivamente el legislador está violando el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo. Efectivamente en esta sentencia podemos ver que hubieron un tipo de intervenciones donde efectivamente las universidades de Católica, la Universidad Javeriana, la Universidad del Externado, la Universidad Libre realizaron un tipo de apreciaciones referente a este articulado 48, el numeral 7 del Código General del Proceso, donde efectivamente ellos manifiestan que son constitucionalmente y deben seguir, deben estar exequiblemente en esta ley como tal. Continuando con la sentencia T-954 del 2006, impuesta por el día 16 de noviembre del 2006 por parte del señor Eliseo Ramírez Jaimes ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, el señor la interpuso ya que efectivamente esta sentencia trata de que se le estaban violando a los señores el derecho a la igualdad, el derecho a la administración, al acceso a la administración de la justicia y por último se le estaba violando el debido proceso. Los antecedentes como tal muy rápidamente para que tengamos claridad y tengamos una luz referente al tema de los auxiliares de la justicia, pues efectivamente este señor Eliseo Ramírez Jaimes fue como tal sancionado disciplinariamente y condenó el pago de una multa y la exclusión de la lista de los auxiliares de la justicia el Juzgado Octavo Civil Municipal. Desde ahí, desde el 17 de junio de 1999, el señor empezó e inició con un problema como tal jurídico, ya que en su momento este señor desempeñaba el cargo como secuestre. En este momento, pues efectivamente ve las exclusiones como tal de la lista de los auxiliares de la justicia según el Código General del Proceso. Efectivamente podemos ver que una de las exclusiones como tal es que la persona mediante sentencia haya sido condenada porque por delitos contra la función pública. Efectivamente pues este señor pues le falló como tal el Juzgado Octavo Civil Municipal, pero ese mismo año el señor ganó como tal la tutela, ya que este señor no había sido notificado personalmente sobre la providencia sancionatoria. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Administrativo de Santander, quien falló a favor. Seguidamente, este señor, pues al ver de que tenía 2 años como tal, de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 34 de la ley 200 de 1995, el señor nuevamente hace uso para volverse a presentar a la lista de auxiliares de la justicia como tal, cumpliendo con todos los requisitos
ordenados por el Consejo Seccional de la Judicatura. Y así efectivamente la Oficina Judicial de Bucaramanga incluye al accionante, al señor Eliseo Ramírez, a las listas como tal de auxiliares de la justicia como perito y secuestre. Efectivamente, el señor, pues, al hacer su presentación, el juzgado octavo civil municipal de Bucaramanga compulsa copia, efectivamente, de la providencia sancionatoria ante esta oficina como tal, y esta deciden excluirlo al accionante como auxiliar de la justicia, ya que efectivamente este señor pues tenía un antecedente. Este señor, pues al ver esta situación que lo habían excluido, el señor radica nuevamente una acción de tutela contra el juzgado octavo civil del circuito de Bucaramanga, que negó el amparo constitucional. Al ver que no le pusieron como tal en primera instancia cuidado, o no le prestaron atención como tal a sus pretensiones, él decide acudir con una segunda instancia. ¿Ante quién? Ante la sala del Tribunal Superior de la misma ciudad, parcialmente, donde esta sala ya efectivamente le tutela como tal sus derechos y ordena el trámite del proceso administrativo como tal. Efectivamente, entonces pues, estamos viendo durante todo lo que acabé de decir, que efectivamente el señor como tal, pues desde que inició como tal, desde 1999, este señor como tal era pues, se desempeñaba como secuestre, tuvo unos inconvenientes, efectivamente lo excluyeron de las listas. Después él, de acuerdo a la ley 200 del 95, pasado el término de 2 años como tal, la prescripción de la acción, él decide nuevamente presentarse. Entonces ya es como tal que ya el juzgado como tal octavo civil municipal de Bucaramanga le niega como tal este derecho para que él pueda presentarse a la lista, ya que este señor compulsa los juzgados ante la oficina judicial de Bucaramanga, le compulsa como tal a la provincia y le prohíbe como tal que se pueda presentar nuevamente al cargo que está aspirando como perito y secuestre. Efectivamente, pues vemos en este lapso de todo lo que ha pasado, como efectivamente pues la sala como tal ya. Verificando entonces ya como tal, ya la decisión que ya toma como tal la sala cuarta de la revisión de tutelas de la Corte Constitucional, podemos ver que efectivamente el ver toda esta violación a los derechos que fueron ocasionados al señor Eliseo Ramírez Jaimes, efectivamente la Corte decide revocar la sentencia proferida el 29 de junio del presente año por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en su lugar de tutelar los derechos fundamentales al acceso a la administración de la justicia al señor Eliseo Ramírez Jaimes. De igual forma, la segunda ordena como tal a la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, si aún no hubiera hecho, que en el término de 48 horas contadas como tal de la notificación de la provincia, remita a la oficina judicial la petición de rehabilitación como tal al señor Eliseo, para que el señor pueda como tal cumplir con la función como auxiliar de la justicia. Entonces, en ese entendido como tal, viendo efectivamente a este señor le tutelaron sus derechos y efectivamente el señor se pudo presentar a la lista de los auxiliares de la justicia. Entonces, el análisis que hizo la Corte Constitucional en el trato diferente dice que consistiría, en primer lugar, que los auxiliares de la justicia se les reconocen la retribución por las labores y los servicios prestados en los procesos judiciales como tal. Y la segunda serían los auxiliares de la justicia, que son los curadores ad litem como tal, que no se les establece el mismo reconocimiento. Por el contrario, se les indica que el cargo es obligatorio cumplimiento como tal y además gratuito. Ya como tal, verificando como tal la conclusión por parte de la Corte Constitucional, podemos ver que para la sala el legislador no viola los derechos de igualdad y al trabajo de los abogados que son nombrados curadores ad litem en calidad de defensores de oficio, obligados a prestar sus servicios
de manera gratuita, como lo dice en el numeral 7 del artículo 48 del Código General de Proceso. Aunque el resto de los auxiliares de la justicia así sean remunerados, se trata que efectivamente en este articulado dice que son de manera gratuita los defensores de oficio. O sea que en este entendido como tal, la Corte Constitucional ordena que efectivamente debe declararse exequible el artículo 48, numeral 7.